las noticias que pasan y quizás entre las noticias más banales y las noticias más que nos preocupan del orden institucional, como puede ser en este momento la manifestación de jubilados pidiendo nuevamente el aumento y otras, pasan cuestiones como la del petróleo que comentabas, o figuras que al principio del gobierno pasaban, quizás tenían mucho más relevancia en la opinión pública y que hoy ya casi ni escuchamos nombrar, como ser el caso de la canciller Diana Mondino. Quienes no les han perdido el rastro a la canciller son nuestros compañeros de El CECIM, que han advertido en los últimos días que la mismísima canciller Diana Mondino diseñó un Consejo Nacional de Asuntos relativos a Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes a medida de la entrega y el negacionismo. Cosa que desde ya que no nos sorprende, sí nos asombra la magnitud quizás, porque sabíamos qué pero no sabíamos cuánto, y ahora nos estamos empezando a dar cuenta de cuánto quizás. Por eso en este preciso momento tenemos el agrado de estar en comunicación con Ernesto Alonso, quien es allí parte del CECIM. Ernesto, te saludamos aquí, es abogado aquí, me corrigen, muchas gracias. Ernesto, te saludamos aquí Darío y Facundo. Muchas gracias por comunicarte con el aire comunitario de Radio Estación Sur. Hola, buenos días Darío. Buenos días Facundo. Gracias por la comunicación. No soy abogado, perdón. Ah, perdón, no. Está, Te pido disculpas, te puse un título, quizás... No hay que asumir las cuestiones que no nos corresponden. No, totalmente. Imagínate, tenemos un presidente que se hace llamar doctor. Claro, no, está perfecto. Está perfecto decir, no, si no soy, no soy. Ernesto, nos enteramos también de que en este consejo que crean desde Cancillería tenías una invitación y que después fue cancelada sin ningún tipo de comunicación previa. Bueno, haciendo un poco, esto fue creado por ley, el Consejo de Asuntos Relativos a Malvinas, durante la gestión del gobierno anterior, para conformar, un consejo que eleve propuestas al Poder Ejecutivo Nacional en el abordaje de cómo seguimos planteando e imaginando propuestas sobre la usurpación británica en nuestro Atlántico Sur, ¿no? Ese consejo, conformado por legisladores nacionales, tanto de diputados como senadores de distintos partidos políticos, también por académicos, por investigadores, por personas vinculadas al derecho, formadas en el derecho internacional, exmiembros de la Cancillería Argentina, excombatientes, veteranos de guerra, y nos sorprendimos la semana pasada porque después de 8 meses de gestión de este gobierno, la canciller Mondino llama a una reunión de consejo en el cual, muchos de los miembros nos habíamos enterado básicamente por los legisladores, ¿no? O sea, los legisladores eran convocados directamente tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados a pertenecer a este consejo y también a las distintas reuniones. Y pasaban los días y muchos de nosotros no estábamos recibiendo ningún tipo de información al respecto. Por una comunicación oficial de la Cancillería Argentina que, la semana pasada se reunió el Consejo, pero con una nueva conformación, sabiendo que los consejeros, eso estaba planteado en la ley, tienen un mandato de 5 años para que trasciendan los gobiernos. Esto digo para intentar construir, consolidar una política de Estado, más allá de los gobiernos, de algo que está en nuestra Constitución Nacional, que tenemos una manda que cumplir los argentinos, que es continuar manteniendo el reclamo de estos territorios usurpados. Ahí empezamos a ver la nueva conformación, donde se dejó de lado, insisto, a personas muy formadas, derecho internacional, investigadores, gente vinculada a los temas también de conocimiento del Atlántico Sur, directamente sin ninguna comunicación, quedamos afuera. Y en la conformación, algunos de los detalles que vemos, lo convocaron a el ex vicecanciller de Menem, el embajador Petrella. No sé si ustedes lo tienen en el radar. Sí. En la política, digamos, de canciller a Guido Di Tella, de las relaciones carnales, de los ositos Winnie the Pooh,
de los acuerdos de Madrid, donde fue la primera fase de darle la iniciativa a los británicos en el Atlántico Sur, específicamente en los temas de pesca, que estuvo vinculado también a la venta ilegal de armas. La verdad que la persona que no tiene ningún haber, digamos, de haber pasado pública y generando políticas a favor de los intereses de los argentinos, ¿no? Y que también que da cuenta, perdón Ernesto que te interrumpa, pero creo que da cuenta del cambio de mirada que ofrece el Ejecutivo poniendo una persona de estas características, ¿no? Porque quien por ahí sea un poco más joven, que nos esté escuchando y que no se acuerde tanto de cómo fue la política del menemismo sobre Malvinas, fue como de seducción, de entrega, de tratar de tener un vínculo amigable con el país usurpador y de alguna manera resignar o renunciar la denuncia y el reclamo que le corresponde a nuestro país. Sí, absolutamente, digamos, dejar hacer, ¿no? Esto que siempre decimos, entregar la iniciativa a los británicos en el Atlántico Sur, que en los distintos ciclos neoliberales estaban avanzados, ¿no? Y además, bueno, lo venimos diciendo desde ya el comienzo de este gobierno, de una canciller que además no ha emitido ningún tipo de reclamo, comunicado. Por ejemplo, para dar solo algunos ejemplos de la presencia de David Cameron en nuestras Islas Malvinas, ningún reclamo, ninguna comunicación de repudio a los ejercicios militares que constantemente se realizan allí, violando resoluciones de Naciones Unidas. El mismo presidente Milei es como que este tema lo ha puesto en el freezer, planteando que esto va a ser una cuestión que se va a poder discutir recién en un futuro, ahora no es el momento, ¿no? Violando la Constitución Nacional, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en claro. Peleándonos con todos los socios de la región que nos han acompañado, la construcción de la política de las relaciones internacionales. Son procesos largos, ¿no? Siempre reivindicamos una de las mejores acciones de nuestra política exterior, que fue la resolución 2065, estoy hablando del año 1965, que en un gobierno que era signo radical, logramos que las Naciones Unidas reconozcan que ahí había una disputa de soberanía, ¿no? Planteando cuestiones concretas, que en ambas partes no podían tomar ningún tipo de actitud unilateral, digamos, contraria a esta disputa de soberanía. Y una sistematicidad de cuestiones que lo vemos hoy por hoy, que se han dejado de lado, insisto, que han costado mucho tiempo. Todos los apoyos internacionales que se habían logrado, la relación con los países asiáticos, los países de la Comunidad Árabe, el G77 más China. Entonces, ¿cómo hoy nos están mirando el mundo después de que apoyaron y venían apoyando a la República Argentina en el reclamo, mirándonos como ahora el gobierno, digamos, deja de lado todo esto que costó mucho tiempo, mucha acción diplomática, ¿no? Sí, mucho. Después, bueno, otra de las composiciones, bueno, por supuesto, al CECIN La Plata afuera, ¿no? Porque Sí. Imagínate, nosotros le hemos enviado carta documento a la canciller Mondino. El CECIN La Plata es quien, a través de una acción, en un recurso de amparo presentado en la justicia, logramos nada más y nada menos que la ley de tierra siga vigente. Claro. Milei y Villarruel le pusieron el cartel, habían intentado ponerle el cartel de venta a la República Argentina al peor postor. Y ante una presentación, digamos, gestionada por nuestro equipo jurídico, logramos que hoy haya una sentencia firme, donde deroga el artículo 154 de ese nefasto decreto 7023, ¿no? Y la pretensión era que los leguis de la vida se queden con vastos territorios que hay, recursos estratégicos, agua dulce, petróleo, gas, o grandes extensiones prácticamente en el límite de nuestro litoral marítimo, digamos, ¿no? Claro, si hay por algo... supuesto, Sí. no querían una voz totalmente crítica desde el primer momento antes
durante la campaña lo dijimos, qué venían a hacer esta gente, cuál era el proyecto de No País. Estamos viendo todos los días lo que está pasando, ¿no? Claro, si hay algo que se ve clarito, digamos, si hay algo que une el intento de vender las tierras al peor postor y lo que pasa ahora con la conformación de esta comisión vinculada a Malvinas, es un rechazo o por lo menos una resignación, un desinterés absoluto por la defensa de la soberanía nacional. Han puesto este tema en el fondo del cajón de la agenda nacional, digamos, ¿no? Y son temas que quizás para mucha gente pueden ser abstractos, pero hacen a la proyección estratégica de un país, de nuestra nación, digamos. Acá hay que entender que la Argentina es un país colonizado. Tenemos millones de kilómetros cuadrados que están bajo el control de una potencia neocolonial militar que es Gran Bretaña y sus socios, ¿no? Vemos cómo esos intereses hoy están nuevamente consolidando una política que nos han puesto en un lugar en el mundo, en un conflicto que no tenemos nada que ver los argentinos, y que ya también nos trajo costos en otras épocas, ¿no? Me vuelvo a remitir, el ciclo de las 3M, ¿no? Menem, Macri y Milei, ¿no? Fíjate lo que pasó en el gobierno de Macri, con ese también nefasto acuerdo que lo logramos, logramos que se renuncie a ese acuerdo, el nefasto acuerdo conocido como Forador y Duncan. Aquel con el funcionario de Macri que estaba alcoholizado. Exactamente, que firmó ese acuerdo en la bodega de la Embajada Británica en Buenos Aires, ¿no? Porque también, digamos, dentro de la estructura de la Cancillería, lamentablemente hay gente que trabaja para el enemigo, hay que decirlo así clarito, no hay que darle mucha vuelta. Carlos Foradori sigue siendo numeral en la Cancillería Argentina, lamentablemente, ¿no? Alguien que violó la Constitución Nacional, para tener un ejemplo, solo decir eso, no tendría que estar un minuto más dentro de la estructura de la Cancillería Argentina. Estamos hablando con Ernesto Alonso, que es el secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de La Plata, del CECIM La Plata, que es por supuesto nuestra referencia absoluta cuando hay que hablar de Malvinas, cuando hay que hablar de soberanía nacional, cuando hay que hablar de la defensa de la República Argentina. Ernesto, me parece importante señalar esto que estás contando, sobre todo en un contexto donde algún sector del peronismo, algún sector del campo popular quiere encontrar en Victoria Villarroel una especie de nueva referencia del nacionalismo argentino, una cosa realmente, una figura realmente muy, muy difícil. A ver, la verdad que lo venimos planteando, ¿no? Cuando aparecen algunos referentes, como vos decís. Victoria Villarroel es la representación política del partido militar, de la dictadura militar. Es producto de la inteligencia militar y de los sectores que aún hoy reclaman, bajo una concepción negacionista, impunidad. Victoria Villarroel no tiene un ápice de nacionalismo. Ponerse un poncho o bailar el pericón no te hace nacionalista, defender... Claro, hacer el cosplay de nacionalismo no te hace nacionalista, ¿no? Esta persona, esta mujer, se ha formado en una doctrina antipopular, antinacional. La dictadura militar destruyó el aparato productivo de los argentinos, además de lo que fue el genocidio, ¿no? La persecución de los trabajadores. Yo viví esa época, viví la dictadura haciendo el servicio militar obligatorio y viví la dictadura en Malvinas. Entonces, una persona que, pertenece a la mano de obra de las oligarquías que vienen detentando el poder real en la República Argentina hace décadas, gente que está, no para nada está referenciada con algunos líderes o referentes nacionales del campo nacional y popular. No tiene nada que ver con Irigoyen, no tiene nada que ver con Perón. La relaciono más al pensamiento mitrista de esta persona. Además, insisto, falso nacionalismo, porque se llenan la boca hablando de Malvinas, hacen desfiles donde participan torturadores de los compañeros en Malvinas,
y después no dice absolutamente nada cuando escuchamos y vemos actuar a la canciller Mondino o sea, un presidente que cuando asume ni siquiera mencionó la cuestión Malvinas como uno de los temas que debe estar, porque es parte y está como un punto central en nuestra Constitución Nacional, que es la primera cláusula transitoria de nuestra Constitución, ¿no? Bueno, la presencia de Comando Sur de los Estados Unidos, Sí. el alineamiento geopolítico y estratégico, haciendo referencia a la visita sistemática que viene teniendo la general Richardson y que nos especa en la cara diciendo que los recursos naturales van a ser resguardados por el control del Comando Sur, ¿no? Esta presencia sistemática. La verdad que pensar en qué está sucediendo hoy, bueno, es una película de terror directamente, ¿no? Definitivamente. Y después otras composiciones del Consejo, vos sabés bien que, a ver, hoy los excombatientes, los ex soldados conscriptos, los colimbas que estuvieron en Malvinas pisando las islas, somos una minoría dentro de ese padrón, ¿no? Allá también, por los años 90, en Malvinas hubo 10.001 efectivos, 7.500 soldados aproximadamente y 3.000 cuadros de las Fuerzas Armadas. Pero después en la década del 90, con Menem, de repente aparecieron 23.000 personas en el padrón. Sí. De gente que nunca vio Malvinas ni de lejos. Y ahí incorporaron mayoritariamente la Marina, y esa pirámide que en cualquier ejército convencional que se componía, digamos, el 70% de la tropa, soldados, en nuestro caso, 30% cuadros, y resulta que son más los cuadros que los soldados. Hay 52% de cuadros de las Fuerzas Armadas y 48% de soldados. Por eso Entonces, siempre en esa dilución, ¿viste? ¿Por qué? Porque quienes fuimos testigos de lo que pasó en Malvinas, en las islas, que nos enfrentamos a los ingleses, que le vimos la cara, sabemos lo que hicieron las Fuerzas Armadas. Entonces aparece este término de veteranos de guerra. Entonces, ¿a dónde estuviste? No, yo estuve acá en Punta Alta, o estuve en la base aeronaval de Punta de Indio, o estuve dando vuelta en un barco a 300 metros de la costa. Por eso aquí siempre tendrán el aire de Radio Estación Sur para comentar todas estas cuestiones que no hacen ni más ni menos que a la soberanía, ¿no? Que por más que traten de esconderla en la agenda aquí, por lo menos en la comunicación popular, siempre tendrá un lugar. Ernesto, te queremos agradecer enormemente la comunicación y como siempre las puertas y los micrófonos de Radio Estación Sur están más que abiertos para vos y para el CECIM en general. Y termino con esto, me faltó el frutillito, la frutilla del postre. Sí. La diputada María Fernanda Araujo, visitante de los genocidas, hace pocos días atrás, también en el Consejo Asesor Malvinas. Alguien que lo único que tiene de bueno es que tiene un hermano que es caído en Malvinas del Regimiento 7, nuestro compañero, una negacionista que se opuso al proceso de identificación de los soldados sepultados como NN, algo que también fue tarea del CECIM La Plata. Bueno, eso es hoy el resumen de este consejo, que además lo limitaron a que solamente se tiene que reunir como mínimo cada 3 meses, ¿no? Algo que van a cumplir con una ley, insisto, para la entrega y para seguir planteando el negacionismo en nuestro país. Ernesto, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias a vos, un abrazo. Ahí pasaba Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM, del Centro de Excombatientes de La Plata. Por ahí nos extendemos porque realmente da para charlar un montón. Tienen una posición muy formada y muy tomada sobre muchísimos temas vinculados a la soberanía en nuestro país. Por eso también siempre para nosotros es importante escucharlos.